Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, abundando concretamente Reina Celeste Asensio y Alfredo Rivas Aispuro, presentaron una iniciativa de reforma a la ley de amparo para que esta protección legal no proceda cuando se oponga a leyes que sean en beneficio de la sociedad y de la nación. Lo anterior en el contexto de la reforma judicial. De viva voz, la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, profesora de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de nuestra UNAM, con doctorado en Derecho por la propia UNAM y postdoctorado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy buenos días, doctora Padilla, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, al contrario, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Doctora, en esta batalla jurídica, ¿cuál tu opinión sobre el actual momentum de este debate? Sobre todo, yo tengo mis dudas sobre quién puede interpretar que una ley de amparo se oponga a leyes que sean en beneficio de la sociedad y de la nación. Se me hace, no sé, ¿quién establecería un criterio de esta naturaleza? Pero te escuchamos con lo que tú nos quieras decir sobre esta polémica. Claro que sí, Ricardo. Mira, en la problemática me parece que de los legisladores, y me parece que de esta 4T, pues ha sido específicamente la violación del Estado de Derecho. Violación del Estado de Derecho porque no pueden emitir específicamente ninguna norma jurídica que vaya en contra de la Constitución, específicamente en este caso de la reforma eléctrica, el artículo 25 y el artículo 28 constitucionales, que son, bueno, los que evidentemente se están violentando. Estamos observando, ¿verdad?, que los jueces de distrito, en específico uno, otorgaron ya una suspensión definitiva, y no solamente eso, sino que esta suspensión definitiva ante esta reforma tiene efectos generales. Esto implica que un efecto general, bueno, pues aplica a todas estas empresas que además, bueno, ya tienen contratos y están basados en el artículo 25 y en el artículo 28 constitucional, cuyos contratos, bueno, tienen como finalidad la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, para objeto de obtener las mejores condiciones en la generación de abasto de electricidad y evidentemente a precios competitivos, con la finalidad de que a las personas les lleguen muchísimo más baratas, ¿no? Entonces, en este sentido, se presenta una reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del año 2021, y pues implica, mediante un discurso populista, que es específicamente lo que tú señalas, un discurso populista que, bueno, tiene como bases evitar, ¿no?, que el juicio de amparo, fíjate, se utilice para obstaculizar los principios en materia, bueno, del funcionamiento, en este caso, de las empresas productivas del Estado. Y me parece que estas falacias jurídicas no pueden ser utilizadas para dejar de inobservar, en principio, la Constitución y, bueno, segundo, violentar el Estado de Derecho. Y en ese sentido, considero que el juez de distrito actuó específicamente desde un punto de vista legal, desde la ley de amparo. Recordemos que el artículo 128 de la ley de amparo permite conceder la suspensión provisional y la suspensión definitiva, y pues los únicos dos casos, ¿no?, de acuerdo al artículo 129 de la ley de amparo, en donde no se puede conceder esta suspensión, o sea, básicamente es si esta suspensión perjudica el interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión. Y entonces vienen una serie de fracciones, y específicamente en estas fracciones es en donde este grupo parlamentario de Morena, que es específicamente la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, que tú señalabas, lo que quieren es adicionar, fíjate nada más, a mí me parece una gran ignorancia por parte de nuestros legisladores
que pensando que pueden adicionar fracciones a la ley de amparo, pueden ir en contra de la Constitución o del Estado de Derecho, ¿no? Y las fracciones son la 14 y la 15, Ricardo, que bueno, pues ellos pretenden, ¿no? Determinar que se sigue o se perjudica el interés social. Fíjate, aquí las tengo en la fracción 14, contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos. Y la fracción 15, que es la que nos ocuparía en este caso, en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, en contra de la parte de la CFE, de Pemex, por ejemplo, no aplicaría ningún amparo, ¿no? Es decir, no se puede conceder suspensiones en este sentido, Ricardo. Ahora, una pregunta cándida. ¿Son hechos aislados el que el propio Ejecutivo, el presidente López Obrador, haya declarado que si se establece que es anticonstitucional su iniciativa, pues él va a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución? Este asedio sobre el juez Juan Pablo Gómez Fierro, textualmente también el presidente dijo: le encargué a alguien de la presidencia que lo investigara, y bueno, y le pidió formalmente al presidente de la Corte que se hiciera una investigación en su carácter de presidente de la Judicatura sobre ese juez, y bueno, el señalamiento al ministro en retiro, Cosío, de estar en una empresa que está saboteando las iniciativas presidenciales. ¿Son hechos aislados? Es pregunta cándida. No, fíjate que no, Ricardo, al contrario, yo te diría que es una cuestión de bastante preocupación, porque efectivamente los legisladores consideran, insisto, con una gran ignorancia y además violentando los propios principios en materia de derechos humanos, que reformando la Constitución, bueno, pues ahí ya tienen la entrada, ¿no?, para realizar lo que quieran. Y te digo que no es un hecho aislado porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio también es producto de una reforma a la Constitución. La propia Constitución señala que se pueden vender anticipadamente los bienes, que se pueden disponer anticipadamente los bienes antes de que el propio sujeto haya sido vencido en juicio. Entonces, no es un hecho aislado. Ahora, lo que refieres por parte del juez de distrito, que a mí me parece gravísimo. Fíjate que estuve estudiando con mi equipo de trabajo la parte de la reforma judicial, que también es de mucha preocupación, Ricardo. ¿Por qué razón? Por la parte de la creación de la jurisprudencia y de las responsabilidades administrativas hacia los servidores públicos que forman parte del Poder Judicial. Se ha elevado, el 11 de marzo de este año, se elevó a nivel constitucional los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, es improcedente un amparo en contra de estos acuerdos generales. ¿A qué voy? A que el presidente de la República sabe perfectamente por qué le solicitó el presidente de la Corte que investigara al juez. Fíjate cómo están cooptando el Poder Judicial Federal en este sentido, porque un acuerdo general de la Judicatura que ya está elevado a nivel constitucional, que tú señalas que sí es una cuestión aislada, bueno, ya te comenté que no. El Consejo de la Judicatura propiamente puede suspender al juez, así como te lo digo, de forma jurídica y en términos del 94 párrafo quinto constitucional. Y además te puedo decir que el presidente de la Suprema Corte, que en este caso es el ministro Saldívar, también puede iniciar el procedimiento, puede solicitar procedimiento administrativo ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez. Esto es un asalto al Poder Judicial, al Estado de Derecho, y aquellos jueces que no se alineen específicamente a este rubro, bueno, pues hasta los pueden suspender, los pueden separar, y estos acuerdos generales pueden estar respaldados por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que actualmente la Corte, ya con esta reforma judicial, a través de precedentes ya puede emitir jurisprudencia cuando se le dé la gana, mi querido Ricardo. Entonces, a ese nivel estamos en México, estamos en una norma jurídica, yo decía, en mis equipos de trabajo,
estamos hacia normas jurídicas, llevamos hacia estados totalitarios, no sé si hasta sistemas neofascistas, pero bueno, pues la norma jurídica es lo que nos está demostrando, Ricardo. Una larga batalla que no ha terminado, al contrario, parece que será todavía más prolongada, doctora. Así es, Ricardo, definitivamente. La doctora Lisbeth Padilla Sanabria, profesora de la Unidad de Estudios Superiores de Acatlán de nuestra UNAM, con postdoctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lisbeth, te agradezco mucho tu confianza en este espacio que se queda abierto. Gracias por tu apertura, por tu buena disposición y estaremos en contacto contigo. Ricardo, a tus órdenes. Muchísimas gracias a ti por todo. Gracias. Muy buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.